Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la granulometría del agregado grueso y el agregado fino. Pero antes de hacer el ejemplito, voy a explicarles rápidamente cómo hacer o cómo construir la gráfica de una forma mucho más fácil. Bueno, nosotros vamos a usar la serie de tamices de la ACTM, ¿no? De la American Society for Testing and Materials. Y necesitamos graficar una curva eh, graficada en una escala semilogarítmica. En un eje va a estar la escala logarítmica y tenemos el otro eje que es la escala normal, que va de 0 a 100%, que va a ser el PAS acumulado. Entonces, esta es la serie de tamices de la ACTM. Tenemos a 4 pulgadas, 3 1 medio pulgada, 3 pulgadas, 2 1 medio pulgada, 2 pulgadas, 1 pulgada y media, 1 pulgada, 3 cuartos, media, 3 octavos, número 4, número 8, número 16, número 30, tamiz número 50, tamiz número 100 y tamiz número 200. Ahora, en estos tamices, bueno, esta es la abertura del tamiz en pulgadas. Ahora, aquí está en número. Por ejemplo, ¿qué significa el tamiz número 4? Significa que hay, el tamiz número 4 significa que la abertura del tamiz es 4 por 4, hay 16 aberturas en una pulgada cuadrada del tamiz. Es lo que significa el 4, ¿no? Por ejemplo, el tamiz número 50, ¿qué significa? Habría 50 por 50 ranuras en una pulgada cuadrada del tamiz. Cada tamiz yo lo voy a poner su abertura en milímetros, ¿no? Por ejemplo, 4 pulgadas son 100 milímetros, 3 1 medio son los 90 milímetros y así sucesivamente. Por ejemplo, el 3 cuartos, ¿no? 19 milímetros. El número 4 es 4.75. Este tamiz es clave porque este tamiz va a separar lo que son las gravas de las arenas. Todo lo que se va a quedar en el tamiz número 4 es grava y todo lo que va a pasar el tamiz número 4 se va a clasificar como arena. El tamiz también importante es este tamiz, el tamiz número 200, que separa lo que son las arenas de los limos y las arcillas. Todo lo que se queda retenido en el tamiz número 200 es arena, todo lo que pasa el tamiz número 200 es limo y arcilla. Y esta está su abertura en milímetros. Entonces, aquí yo tengo ya la abertura del tamiz en milímetros. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este número, con la calculadora, voy a sacar su logaritmo decimal. El logaritmo de 100 es 2, ¿no? El logaritmo de 90 es 1.95, el logaritmo de 75 es 1.87, y así voy sacando el logaritmo de cada uno de ellos. Y obviamente cuando llegue a un número menor que la unidad, su logaritmo va a ser negativo. Logaritmo de 0.3 va a ser igual a menos 0.52. Estoy redondeando en dos decimales. Logaritmo de 0.15 va a ser igual a menos 0.82. Y logaritmo de 0,075 milímetros va a ser menos 1.12. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso? Porque resulta que cuando ya saque el logaritmo, estos números que están aquí ya se convierten en mi escala logarítmica. Es decir, estos números que están aquí se convierten en una escala normal que uno está acostumbrado a utilizar. Ya no es necesario entonces usar una tabla especial de una escala logarítmica. Yo puedo graficar ya con estos valores que son los normales que uno está acostumbrado. Entonces, para que se visualice, yo quiero que este número se convierta en el 0, en el referencial 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A todos estos números voy a sumarle más 1.12. O sea, toda esta columna voy a sumarle 1.12. ¿Para qué? Para que el tamiz número 200 se convierta en el referencial 0, ¿no? Entonces, por eso es que menos 1.12 más 1.12 va a ser 0. Menos 0,82 más 1.12 va a ser 0,30. Menos 0,52 más 1.12 va a ser 0,6. Y así voy
sumando cada uno de estos números, le voy sumando más 1.12. ¿Por qué más 1.12? Porque yo quiero que el tamiz número 200 sea el referencial 0. Entonces, ahora sí, mi escala, ahora ya tengo una escala normal en la cual yo ya puedo graficar estos números. Pero ahora aquí viene la parte interesante. Fíjense que el tamiz número 200 es 0. El tamiz número 100 es 0,3. El tamiz número 50 es 0,6. El tamiz número 30 es 0,9. ¿Qué está pasando con estos números? Estos números están igualmente espaciados. Están espaciados. Fíjense que 0 más 0,3 es 0,3. 0,3 más 0,3 es 0,6. 0,6 más 0,3 es 0,9. Son los intervalos que están equidistantes. El tamiz número 16 está igual equidistante con 0,3. El tamiz número 8 es igual a 1.50, que también es un tamiz equidistante. O sea, lo que están percibiendo es que los tamices número 200, el tamiz número 100, el tamiz número 50, el tamiz número 30, el tamiz número 16, el tamiz número 8, el tamiz número 4, el tamiz número 3 octavos, el tamiz 3 cuartos, el tamiz 1,5 pulgadas y el tamiz 3 pulgadas son tamices que están igualmente espaciados. Ahora, aquí no tengo problema porque ya estaría completo la gráfica de los tamices. Aquí ya tendría un primer problema. ¿Dónde graficaría media pulgada, por ejemplo, ¿no? Ya sé que va a estar dentro de estos dos rangos, pero ¿en qué parte? Entonces, para saber esos detalles, voy a hacer lo siguiente. Fíjense que esta escala está en intervalos de 0,3. Va subiendo de 0,3. Entonces, yo tengo desde 0 hasta 0,3 dividido entre 3. Entonces aquí va a ser 0,1, 0,2 y 0,3. Porque esto ya es una escala normal que uno está acostumbrado a graficar. Esto ya es una escala normal que uno ya está acostumbrado a graficar. Entonces, si yo divido al intervalo en 3 partes iguales, cada intervalo me corresponde 0,1. 0,1. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo quiero graficar dónde se encontraría el tamiz, por ejemplo, 2 pulgadas. ¿Dónde se encontraría el tamiz 2 pulgadas y media? ¿Qué es lo que yo haría? Lo que yo haría es, del tamiz número 3 pulgadas y el tamiz 1,5 pulgadas en este intervalo, lo voy a dividir en 3 partes exactamente iguales. La primera ranura, que vale 0,1, le correspondería a 2 pulgadas. Y la siguiente ranura le correspondería a las 2 pulgadas y media. Porque fíjense que aquí va a ser igual a 2.7 más 0,1 le corresponde 2,8. 2,8 más 0,1 es casi aproximado 2.9. Entonces yo ya puedo localizar dónde estaría ubicado en mi eje el tamiz 2 pulgadas y media y el tamiz 2 pulgadas. Estos dos no es tan... también se puede hacer así también, pero en el caso de la tecnología del concreto, en los casos del agregado, estos tamaños de agregados no son muy comunes de encontrar. Se puede dosificar en piedra, se puede, pero si podemos ver solamente hasta el 3 pulgadas está bien. Ahora, aquí fíjense, por ejemplo, ¿dónde graficaría la ranura para 1 pulgada? Entonces, aquí para llegar al 0,5 yo necesito 0,1, ¿no ve? Entonces yo igual voy a dividir en 3 partes iguales y 1 pulgada le correspondería a esta ranura, ¿no ve? A la primera ranura. Entonces, fíjense que al final, ¿cuál es la conclusión de esta explicación? Es que no necesitamos usar esas escalas logarítmicas que uno compara o puede graficar en Excel en una escala logarítmica. Con estos datos ya podemos graficar en cualquier hoja. Por ejemplo, yo puedo graficar en esta hoja,
que tiene intervalos igualmente espaciados, ¿no? Entonces, empezamos. Tendría que poner el tamiz número 200, que es el referencial 0. Entonces podría poner aquí. Esta ranura va a corresponder al tamiz número 200. Luego, el intervalo equidistante le correspondería al tamiz número 100. Entonces aquí esta ranura le corresponde al tamiz número 100. Pero si yo quiero graficar media pulgada, si yo quiero graficar ahora en media pulgada, ¿dónde lo graficaría? Entonces el truco, les decía, es a este intervalo lo van a dividir en 3 partes iguales. Obviamente aquí yo estoy haciendo aproximado, ¿no? Voy a dividirlo en 3 intervalos iguales. Entonces, este viene siendo aquí media pulgada, ¿no? Este viene siendo media pulgada. Listo. Entonces ahora ya tengo 3/4. Ahora, el espacio que le continúa es el tamiz. Aquí el que le continúa es 1,5 pulgadas, ¿no? El que está equidistante. Pero ahora yo quiero graficar 1 pulgada. Quiero graficar 1 pulgada. Entonces, ¿dónde lo graficaría? Entonces, ¿el truco cuál es? A este intervalo lo tengo que dividir en 3 partes iguales. Ahora, ¿cuál agarraría? ¿Cuál de estas dos ranuras agarraría? Fíjense que aquí, del 3/4 para que llegue a 1 pulgada, le tengo que aumentar aproximado 0,1. Eso vendría a ser esta ranura. Esta ranura le correspondería 1 pulgada. Le correspondería 1 pulgada. Luego, si vamos ahora a la última, el último intervalo equidistante es para 3 pulgadas. Y aquí nuevamente el truco es ese. Este intervalo lo voy a dividir. O sea que aquí del tamiz 1,5 pulgadas, para llegar a 2 pulgadas le tengo que aumentar aproximadamente 0,1. Y para llegar de 2 pulgadas a 2,5 pulgadas también aproximadamente le tengo que aumentar 0,1. Lo que significa que esta primera ranura es para el tamiz 2 pulgadas y esta ranura que está aquí le va a corresponder para el tamiz 2,5 pulgadas. Entonces fíjense lo fácil que es usar la escala semilogarítmica con este truco. O sea, no es necesario ya hacer esta operación. Esta operación las hice solamente para mostrarles que una escala semilogarítmica no es otra cosa más o se va a convertir en una escala normal que uno está acostumbrado a usar. Y ahora este eje ya se convierte en una escala normal, ¿no? Entonces aquí voy a poner desde 0 a 100 y se va a convertir en una escala normal que uno está acostumbrado a graficar. Entonces ya está el primer paso resuelto. Saber cómo se construye nuestro eje logarítmico, que al final este es el resumen y es lo único que tienen que saber. No, ya no tienen que saber todas estas cosas detrás de los cálculos. Bien, ahora sí pasamos al ejemplo. Entonces empecemos con la grava. Todas estas hojas las van a tener en PDF aquí en los comentarios del video. Solamente los van a apretar y lo van a descargar, así que no tienen que copiar nada en este momento de esta grabación. Entonces empecemos para la grava. Yo tuve una muestra de 5 kilos. Ahora ustedes en laboratorio hicieron 1 kilo, 2 kilos, no hay problema. Este es solamente un ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estos datos? Voy a construirme primero mi tabla para graficar la curva granulométrica. Entonces son los datos hasta el fondo. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la suma de toda esta columna y obviamente la suma de todo el material
nunca va a ser igual a la muestra. Siempre va a haber pérdidas. ¿Cómo se calculan las pérdidas? Es la muestra que yo tenía inicialmente, que eran los 5 kilos, menos el peso total, dividido entre el peso de la muestra, por 100. Y aquí me da 2%. Ahora, hay que comparar este 2% de tal forma que sea menor o igual a 2%. O sea que esto es nuestro límite. Entonces, bueno, aquí estamos al filo, pero llegamos. Entonces estamos cumpliendo. O sea, el porcentaje de pérdidas es aceptable hasta un 2%. Pasado el 2%, algo hicimos mal en el ensayo. Bien, entonces una vez que ya tengo esta columna, lo que voy a hacer es, usando esta suma, voy a calcular cada uno de estos pesos en porcentaje. O sea, ¿qué significa? 0 dividido entre este número por 100 es 0. Aquí 1127 lo voy a dividir entre el peso total de la suma y lo voy a multiplicar por 100, eso me va a dar 23. Y lo mismo, ¿no? Este número lo voy a dividir entre el peso total, que no es la muestra, sino es la suma, por 100 y me va a dar el porcentaje de este valor con respecto a la muestra. Luego, la siguiente columna tengo que calcular el retenido acumulado. ¿Eso qué significa? Este número va a ser la suma de todos los que están encima de él, ¿no? Entonces yo tengo aquí 0 más 23 es 23. Luego tengo que sumar 23 más 27 es 50. 50 más 18 es 68. 68 más 17 es 85. 85 más 7 es 92. 92 más 4 es 96. Luego tengo que calcular el pasa acumulado. ¿Cómo se calcula el pasa acumulado? Es 100 menos esta columna. 100 menos 0, 100. 100 menos 23 es 77. 100 menos 50 es 50. 100 menos 68, 32. 100 menos 85, 15. 100 menos 92, 8. 100 menos 96, 4. Entonces es con estos números que se procede a hacer la gráfica de la curva granulométrica. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, ya sabemos cómo construir nuestra escala. Ya sabemos cómo construir esta escala. Ahora, esta escala, vamos a quitar esto un poco. Esta escala ya es una escala normal. Esto ya es una escala normal, es decir, aquí están los porcentajes, ¿no? Están en 5, 10, 15, 80, 20, o sea, es de 0 hasta 100%, hasta el 100% del pasa acumulado. O sea, es una escala normal. Ahora, no me hagan caso todavía a esta área, todavía no después les voy a explicar cómo se construye esta área. Solamente vamos a graficar la curva. Entonces, el primer punto para la curva es, el tamiz 1 pulgada tiene que pasar 100%. Entonces aquí está el tamiz 1 pulgada, tiene que pasar 100%. Aquí ya está el primer punto del tamiz, de la curva. Para el tamiz 3 cuartos de pulgada es 77%. Entonces en 3 cuartos de pulgada tiene que pasar 77% y aquí está, ¿no? Aquí estamos con 75, aquí está el 77. Entonces aquí está. Para media pulgada es el 50%. Para media pulgada es justamente 50%. Y esta es la gráfica de nuestra curva, la que está aquí en negro. La que está en negro. Ahora, yo tengo que ver que esta curva granulométrica esté cumpliendo los límites granulométricos establecidos para la grava. Ahora, ¿cómo voy a calcular eso? Para la grava vamos a definir el tamaño máximo del agregado con las letras mayúsculas TMA. ¿Cómo se define el tamaño máximo del agregado? Es
por definición, la abertura del menor tamiz de la serie que pasa el 100% de la grava. Entonces, en nuestro ejemplo, solamente es necesario fijarse en la tabla. Aquí yo tengo el tamiz y aquí está el pasa acumulado. Entonces, ¿cuál es el mínimo tamiz que pasa el 100% del material? Ese es el tamiz, 1 pulgada. Entonces, en mi ejemplo, el TMA, el tamaño máximo del agregado, es 1 pulgada. Ahora, existe otro concepto que es el tamaño máximo nominal, el TMN. Es la primera malla que su retenido acumulado retiene de 5% o más. Es la primera malla que su retenido acumulado retiene de 5% o más. Entonces yo tendría que ver mi tabla en el retenido acumulado. ¿Quién es la primera malla? La primera malla que ya está empezando a retener. Listo, esta es la primera malla. Ahora yo me fijo, tiene que ser un número, tiene que retener del 5% o más. Bueno, aquí ya retiene 23, ya es mucho más que 5. Entonces este es el tamaño máximo nominal de mi agregado, 3/4 de pulgada. Entonces, para mi ejemplo, el tamaño máximo del agregado es 1 pulgada y el tamaño máximo nominal es 3/4 de pulgada. Y como ustedes están viendo, el tamaño máximo del agregado no es igual al tamaño máximo nominal. Para las tablas de dosificación, nosotros tenemos que entrar con el TMN, con el tamaño máximo nominal. Entonces este número va a ser crítico para usar las tablas de la ACI. Bien, entonces, ahora sí, ya tenemos nuestro tamaño máximo del agregado, que es 1 pulgada. Ahora, ustedes van a encontrar en el PDF estas dos hojas. La primera tabla es lo que la norma nos dice para limitar, para chequear la granulometría de la arena, si es correcta o no, si cumple o no cumple la gradación. Y la siguiente tabla es para las gravas. Y esta tabla es exactamente la misma que esta, solamente que se veía mejor. Pero me gusta más trabajar con esta, que está más ordenada. Aquí está un poco desordenada, pero esta tabla y estas son exactamente las mismas. Entonces, ¿cómo voy a usar la tabla de la grava? Para usar la tabla de la grava, yo tengo que saber qué fila voy a usar para graficar en la curva granulométrica. Entonces, yo me fijo aquí cuál es mi tamaño máximo del agregado, es 1 pulgada. Entonces, aquí donde están los tamaños máximos, están donde están cayendo los cienes. Por ejemplo, esta fila corresponde a un tamaño máximo del agregado de 4 pulgadas. Esta fila corresponde a un tamaño máximo del agregado de 3 pulgadas. Esta fila son los valores que yo tengo que usar para un tamaño máximo del agregado de 2 pulgadas y media. Bien, entonces a nosotros, en mi ejemplo, me tocó 1 pulgada. Entonces veo dónde está cayendo. Aquí está cayendo 1 pulgada y aquí está el 100. No tengo otra alternativa. Entonces esta es la fila que yo tengo que usar. Entonces esa es la fila que voy a copiar. Entonces me voy a copiar en una hojita, ¿no? Entonces aquí dice, para 1 pulgada, mi rango es de 100. Ahora le toca al 3/4. Tiene que estar entre 90 y 100. Entonces voy copiando estos datos. Mi tamiz tiene que estar entre 90 y 100. 3/8. Ahora aquí está 3/4. Ahora en media no hay. En 3/8 el rango tiene que estar entre 20 y 55. Entonces me anoto eso. 3/8 tiene que estar entre 20 y 55. Ahora el número 4 tiene que estar entre 0 y 10 y el número 8 tiene que estar entre 0 y 5. Entonces me voy anotando esos valores, 0, 10 y 0, 5. Estos valores los voy a graficar en mi curva. Entonces empiezo, 1 pulgada es 100. Entonces 1 pulgada es 100, aquí está el 100.
En 3/4 de pulgada tengo que graficar dos puntos, el 90 y el 100, porque esta va a ser la rama inferior y esta va a ser la rama superior. Entonces para 3/4 tengo que graficar el 90 y el 100. Entonces para 3/4, aquí está el 3/4, tengo que graficar el 90 que está aquí, ¡pam!, y el 100 que está aquí. Para 3/8 es de 20 a 55. Para 3/8 es el 20, aquí está el 20, ¡pam!, y el otro era el 55, aquí está el 55. Listo, ¡pam! Entonces, así es como voy a unir la rama inferior, así es como voy a unir la rama exterior y voy a achurarlo, Entonces, si mi grava cumpliría con la granulometría, la curva granulométrica tiene que encajar dentro del área, Mi curva no está encajando en el área, entonces la conclusión es que nuestra grava, mi ejemplo, no cumple la grava, no está cumpliendo con la granulometría. Bien, ya hicimos de la grava. Ahora vamos a hacer de la arena. Entonces, para la arena, esta es nuestra tabla para comparar si nuestra granulometría está cumpliendo o no con lo que nos pide la norma. Entonces, fíjense que aquí nos está dando el tamiz, aquí nos está dando el límite inferior y el límite superior para graficar. Bien, entonces empezamos para la arena. Entonces, estos son los datos que yo saqué de laboratorio. Mi muestra de arena es 500 gramos y aquí yo tengo los tamices. Ahora, este tamiz 3/8 casi siempre es simbólico. Prácticamente la arena va a ser 0. Estos datos de laboratorio ahora los tenemos que llevar a nuestra tabla para construir la curva granulométrica. Entonces es exactamente lo mismo que la grava. Hallo la suma total, incluyendo el fondo, y calculo mis pérdidas. En mi caso ya no son 5 kilos, son 500 gramos, menos el peso total de la suma de todo lo retenido. En porcentaje eso me da 1%, eso tiene que ser menor o igual a 2%, entonces está bien. Lo mismo, cada uno de estos números, ahora que están en pesos, los vamos a transformar en porcentaje. Entonces 45 dividido entre 495 por 100 es 9. 94, eso es un redondeo, aquí ya está redondeado. Luego, el retenido acumulado ya sabemos que es la suma, ¿no? 0 más 9 es 9. 9 más 19 es 28. 28 más 21 es 49. 49 más 12 es 61. 61 más 11 es 72. 72 más 13 es 85. Ahora, aquí viene algo interesante para la arena. Ahora, en esta columna del retenido acumulado, vamos a sumar toda esta columna. Vamos a sumar 0, 9, 28, 49, 61, 72, 85 y nos va a dar esta suma. Vamos a ver cómo luego vamos a usar esa suma. Y luego hacemos el pase acumulado que era, ¿no? 100 menos 0, 100. 100 menos 9, 91. 100 menos 28, 72. 100 menos 49, 51. 100 menos 61, 39. 100 menos 72, 28. 100 menos 85, 15. Bien, entonces ya con estos valores podemos ya construir nuestra curva granulométrica. Entonces aquí ya está construida en negro nuestra curva granulométrica para la arena. Y ahora estos intervalos, el inferior y el superior, los hemos extraído de esta tabla. Entonces ustedes van a verlo con calma, que va a encajar. El límite inferior y el límite superior van a hacer lo que están aquí, ¿no? Esta rama es la inferior y esta rama superior. Y como ustedes están viendo, mi arena no está encajando dentro del área que me permite la norma. Entonces, la conclusión es que mi arena no está cumpliendo la granulometría. Para la grava nosotros definíamos el tamaño máximo del agregado, el tamaño máximo nominal.
El caso de la arena es igual pero distinto. ¿Y cómo es eso? Yo necesito un número que me diga cuán grande o cuán fina es mi arena, pero obviamente no puedo usar el tamaño máximo del agregado en el tamaño máximo nominal. Lo que se usa es el concepto de módulo de finura. El concepto de módulo de finura lo introdujo Abrams, el fundador pionero de la tecnología del concreto, y el módulo de finura es un factor que indica de manera práctica el tamaño de la arena, qué tan fina o gruesa es. Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a ver primero eso, ¿cómo se calcula? El módulo de finura es la suma de la serie desde 3 octavos hasta el número 10, el porcentaje retenido acumulado dividido entre 100. Eso en palabras más claras vendría a ser lo que hicimos aquí. Es este número dividido entre 100. Entonces el número dividido entre 100 es 3,04. Ahora, esta es mi módulo de finura para mi ejemplo, es 3,04. Ahora, yo tengo que chequear si cumple o no cumple, si está bien o está mal. Entonces hay que chequear con este intervalo. El módulo de finura tiene que ser mayor o igual que 2,3, pero menor o igual que 3,1. Ahora, ¿qué pasaría si yo me alejo del 2,3 hacia abajo? Sería una arena muy fina. ¿Y qué pasa si yo me excedo de 3,1? Sería una arena muy gruesa. Y esos dos rangos no estarían bien para hacer un diseño de mezcla para concreto. Entonces tenemos que chequear ese límite. Ahora, ¿nosotros estamos cumpliendo? Sí. No cumplimos la granulometría, pero sí estamos cumpliendo el módulo de finura, que estamos justamente acá hacia el ras, ¿no? Pero cumplimos. Bien, eso es lo que ustedes tienen que entregarme en cada informe de laboratorio, tanto para la arena como para la grava.